Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la clarificación de términos. Has finalizado el taller Sana tus relaciones y estoy muy contento de que esto haya sucedido. Estoy muy contento de que te hayas dado la oportunidad de poder trabajar en tu proceso de sanación a través de tus relaciones. Finalmente, la sanación es un proceso, no es un hecho. Así es que si tienes más dudas e inquietudes, hazme llegar las dudas, las preguntas, las quejas o las sugerencias a través del recuadro que está aquí abajo. Igualmente, si crees tú necesario hacer de nuevo las lecciones, hazlas con total libertad. La intención finalmente es que poco a poco puedas profundizar más en tu proceso de sanación. Entonces, habiendo dicho esto, la intención de este video es aclarar ciertos términos, aclarar ciertas dudas que pueden llegar a surgir a lo largo del taller. Entonces, vamos a trabajar y a platicar un poco acerca de los módulos y a aclarar ciertos términos, ciertas palabras, ciertas ideas que se dijeron para que todo quede muchísimo más claro. Entonces, en el módulo número 1, que se llamó Reconociendo tu Esencia, hablábamos acerca de cómo hacer y diferenciar el concepto del yo y el verdadero ser. Veíamos que uno está creado por parte del ego y otro proviene de la mente de Dios. Entonces, el ego es esta entidad que de alguna manera podemos pensar que tiene capacidades propias para mostrarnos de alguna manera la oscuridad y mostrarnos qué es lo que tenemos que sanar. Pareciera que el ego es malo, pareciera que el ego es negativo, sin embargo la realidad es que el ego tiene las herramientas que todos ocupamos finalmente para poder mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestro interior, reconocer nuestra luz. Entonces hay una diferencia entre el concepto que tú mismo has creado y el concepto de lo que realmente eres, y es lo que veíamos ahí. Cómo discernir, cómo aprender a diferenciar entre el concepto del yo y el verdadero ser. Porque de repente cuando estamos platicando sobre estos temas, podemos llegar a pensar que lo que yo creía que era, pues era mi verdadero ser. Y a lo mejor no necesariamente esto es así o viceversa. Entonces, ¿cómo diferenciamos al ser? Muy fácil. Cuando tú terminas una clase de yoga, si es que has tenido la oportunidad de ir a una, o tu clase de meditación, sientes una tranquilidad, sientes una armonía. Esa armonía, esa tranquilidad, esa paz, cuando tú sales y ves que todo, a lo mejor que todo está diferente, todo empieza a fluir y las cosas empiezan a dar de forma muy positiva, ese es tu verdadero ser. El concepto del yo tiene como necesidad de controlar a partir del concepto que tiene de sí mismo, porque sabe o cree saber que es lo correcto y que es lo mejor para él y lo que no es mejor para él. Esa es a grandes rasgos las diferencias entre el concepto del yo y el verdadero ser, que podemos nosotros hacer conscientes de forma muy rápida para poder aprender a tomar mejores decisiones a partir de la comunicación que podamos tener con él mismo. Y entonces hablábamos también acerca de la percepción que tienes de ti mismo. Y para mí este es un tema fundamental al inicio del taller, porque sin duda la percepción que tienes de ti mismo está ligado a la forma en la que tú te mueves y respondes al mundo externo. ¿De dónde proviene la percepción que tienes de ti mismo? Como lo veíamos en el ejercicio del primer módulo, proviene de nuestras creencias. Y nuestras creencias muchas veces provienen de experiencias del pasado o de ideas que se nos entregaron, de conceptos que se nos dieron por la religión, por la familia, por el entorno en el que crecimos y nos desarrollamos. Entonces la diferencia y el trabajo que tenemos que hacer aquí es aprender a reconocer de dónde provienen las mismas y qué tantas de esas creencias que tenemos están bloqueando nuestra posibilidad de conectar con nuestro verdadero ser o lo están potencializando a salir para mostrarse como realmente es.
Creo que ese es el punto principal, porque al final las creencias funcionan como un tipo velo, un tipo filtro como los que utilizamos cuando nos tomamos las fotos. Entonces, finalmente las creencias nos dan la posibilidad de reconocer lo que es verdad, lo que no es verdad, de aprender a ver las cosas como son o no. Entonces, entre más cuestiones tus creencias que tienes en torno a tus relaciones, a lo que eres, a lo que mereces, a lo que no mereces, en cuanto más las cuestiones, más las observes y dejes de creerlas, creo que se da aún mayor el despertar espiritual. Y finalmente lo que queremos hacer aquí es sentirnos bien, es sentirnos plenos, es sentirnos a gusto. Y la única forma en la que nosotros vamos a poder hacerlo es si nosotros empezamos a cuestionarnos lo que estamos pensando y de dónde proviene justamente esto que estamos pensando. Bueno, entonces, posterior a eso veíamos en el módulo 2 que se tituló Confiar en tus hermanos es confiar en ti. Y aquí vamos a profundizar un poco más en el concepto del yo y el verdadero ser. El concepto del yo está basado en una mente dual, en la separación. Desde la perspectiva de un curso de milagros, el ego, la mente separada, es una mente que considera que está separada de su fuente, de Dios, del Padre, y que considera que como tú estás del otro lado de la pantalla y yo estoy aquí, estamos separados y nada nos une. Sin embargo, la mente unificada a Dios sabe que aunque nosotros estemos separados por tiempo, por espacio, por lo que ustedes quieran, hay una mente y hay algo que nos une, que es la unicidad y que es la herencia que proviene por ser hijos de Dios. Entonces, si leemos la frase confiar en tus hermanos es confiar en ti desde la mente del ego, vamos a decir, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y seguramente te habrás hecho esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Confiar en cualquier persona con la que yo me tope? ¿En la calle sin que de alguna manera yo tome mis precauciones? Y la verdad es que esto no funciona así y no es así. Confiar en tus hermanos implica finalmente las evaluaciones que hacemos a todas las personas con las que nos topamos en la calle y todavía más en una forma más grande y mayor dimensión y magnitud a las personas con las que tenemos una relación interpersonal, llámese familia, compañeros de trabajo, hijos, hermanos, padres, etc. Hablábamos mucho en este módulo acerca de cómo para poder sanar tenemos que confiar en nuestros hermanos. Y para poder confiar en nuestros hermanos tenemos que dejar de juzgarlos. Porque como decíamos en el primer audio de la lección 181 del libro de ejercicios y un curso de milagros, cuando tú solamente observas en tu hermano el error, lo único que estamos generando es, y lo único que generas es limitar a la persona que está enfrente a ti sobre esos errores. Entonces, cuando tú proyectas el error en la persona, la limitas y no puedes ver la verdadera esencia. Y la verdadera esencia es igual que tú, luz. No puedes ver el verdadero ser. Empiezas a ver el concepto que tú mismo has creado de la persona. Como les decía en el audio, cuando tú de alguna manera tienes contacto con una persona y inmediatamente viene el juicio de decir, bueno, esta persona se ve que es muy buena onda o esta persona se ve que es muy mala onda, o cómo no alcancé a ver los defectos que tiene esta persona. Resultó ser que me decepcionó totalmente lo que hizo y me lastimó mucho. En realidad lo que estamos hablando no tiene que ver tanto con la persona, tiene que ver más bien con nosotros y con los errores que nosotros estamos proyectando en la persona. Limitamos la persona y ya no podemos generar relaciones sanas, relaciones positivas con la persona. Porque si yo considero que la persona me lastimó, lo único que estoy haciendo es proyectar las expectativas que yo tengo de la persona en la persona, y como finalmente no cumplió con las expectativas que yo tenía, yo considero eso como una herida. Y la realidad es que nadie hiera a nadie.
Lo único que tenemos que trabajar finalmente, y regresamos al módulo 1, es las creencias que tienes de ti y por ende las creencias que tienes de tu entorno. Ahí está la clave finalmente para generar la verdadera sanación de relaciones. Entonces, veíamos mucho acerca de cómo para poder sanar tenemos que renunciar a los juicios. Y renunciar a los juicios implica dejar de evaluar. Eso está bien, eso está mal, lo hizo bien, lo hizo mal. Porque en ese momento nos separamos del amor, nos separamos de la persona y entonces ya no podemos, reitero, generar una relación positiva. Quiero que te ubiques finalmente en la relación que tú quieres sanar y la relación que te trajo este taller. Y si bien ya trabajamos esto, quiero que recapitules un poco más y profundices un poco más en torno a los juicios que generas con la persona y a cómo esos juicios finalmente te bloquean. Porque cuando la persona de alguna manera, siguiendo con esta línea de ejemplo de que la persona me hirió, cuando tú consideras esto y tú te separas de la persona, ya no puedes comunicarte efectivamente, pero el problema es que tú te quedas finalmente con la sensación, que tú te quedas con el enojo, que tú te quedas con la emoción, que tú te quedas con la ira, y la otra persona podrá sentir lo mismo que tú o no. Lo importante finalmente es que al tomar responsabilidad de renunciar a los juicios, seamos bien conscientes de que las personas no nos hieren las expectativas que generamos en las personas. Entonces, para liberarnos tenemos que liberarlos. Para confiar en las personas tenemos que confiar en nosotros. Y para confiar en nosotros tenemos que transformar el sistema de pensamiento del ego para conectarnos finalmente con el amor de Dios o el amor del universo, como tú lo quieras llamar. Y en el módulo 3 veíamos acerca de las relaciones, tu espejo. Aquí hablábamos mucho acerca de los aprendizajes en las relaciones. Veíamos cómo, independientemente de que hubiera relaciones por un tiempo determinado, un encuentro fortuito, un tiempo determinado o a lo largo de nuestra vida, toda relación tiene la función de aprender, de enseñarnos. Entonces, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, nosotros ejercemos el papel también de maestros. Y sin que nosotros nos demos cuenta, también estamos aprendiendo de los maestros, que son las personas que nos encontramos, que son nuestros hermanos, ¿no? Y eso se me hace algo a mí maravilloso, porque tenemos la oportunidad de conectar finalmente con el verdadero propósito del plan de sanación por parte de Dios. Y de repente, como dice un curso de milagros, pensamos mucho en las casualidades, pero no hay casualidades, no hay un cabo suelto en el universo, en el plan de Dios. Entonces, por un tiempo, personalmente, cuando yo he profundizado un poco más en estas enseñanzas que te compartí durante el taller, yo pensaba mucho y de alguna manera me obsesioné en cuanto a me encontraba una persona en la calle, cruzaba con una persona y decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta persona? ¿No? Me encontraba un cliente a lo mejor, ¿y qué es lo que tengo que aprender de este cliente? Me encontraba a un amigo, ¿qué es lo que tengo que aprender de este amigo? y creo que al final las cosas no funcionan así. Entonces, más que ponerte a pensar en cuanto a qué es lo que tú estás aprendiendo de esta relación, tiene que ver más bien con hacer contacto con tu verdadero ser, con tu verdadera esencia, a través de tu práctica espiritual, para que puedas ver más allá de lo evidente. Porque si tú cruzas con una persona en la calle que a lo mejor nunca has visto en tu vida y que a lo mejor nunca más vuelves a ver, y tú te preguntas qué es lo que tengo que aprender de esta persona, pues no vas a encontrar ninguna respuesta. Entonces creo que, reitero, podemos pensar desde la mente dual o podemos pensar desde la mente unificada. Si lo pensamos desde la mente unificada, entonces vamos a poder ver que a lo mejor una sonrisa es el máximo aprendizaje que podemos generar. Que a lo mejor, no sé,
Un buen saludo puede ser el más grande aprendizaje. Pero ahora vamos con la parte más difícil de esto, que es el aprendizaje de la relación que tú tienes que sanar y que tú quieres sanar. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una relación, de un divorcio, a lo mejor, tú puedes pensar, ¿qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que esta relación me dejó? Y por eso profundizamos mucho en la parte de gracias por lo que me dejaste, que es el último ejercicio de este taller y con lo que cerramos finalmente el taller, porque cuando tú reconoces qué es lo que cada experiencia te dejó, la agradeces, la aprecias, dejas a un lado al ego y solamente te concentras en el Espíritu de Dios, en la mente unificada de Dios, puedes ver más allá de las cosas. Entonces, si estamos pasando por una ruptura, ponte a pensar qué es lo que estás aprendiendo, qué fue lo que te dejó esta relación. Y no lo veas, porque de repente, ¿no? Típico que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que te dejó? Me aprendí a valorarme más. Aprendí a que puedo hacer las cosas solo, puedo hacer las cosas sola. Ok, eso está muy bien, está padre que lo hayas aprendido. Sin embargo, los aprendizajes que más tienes que generar están en tu conciencia. Muchas veces están en tu inconsciente. ¿Cómo accedes a ellos? A través de la conexión que tienes con tu verdadero ser. ¿Y cómo conectas con tu verdadero ser? Con tu práctica espiritual diaria. Tu práctica espiritual diaria es la que te va a dar la oportunidad de reconocer los aprendizajes de cada relación. Si estás pasando en este momento por una relación complicada, si estás pasando en este momento por una situación de violencia, por una situación de toxicidad, por una situación en la que a lo mejor reconoces que no es lo más sano, lo que puedes aprender de esto es a tomar decisiones. ¿Qué es lo que te está dejando esta relación? Y aquí el poder que tienes es de decidir si quieres continuar o no. Tú ya tienes las herramientas porque tu ser, tu esencia, finalmente sabe qué es lo que tienes que hacer. Entonces lo que yo te invito finalmente es a que profundices un poco más en torno a este último ejercicio de este taller, para que tú puedas reconocer qué es lo que te está dejando cada relación, qué es lo que estás aprendiendo y hacia dónde te quieres mover. Cuando tú agradeces una relación y cuando tú agradeces una experiencia, en ese momento se genera el ciclo, el cierre de ciclos. Y cuando cierras un ciclo, estás entonces listo para poder comenzar desde cero, para poder comenzar a tener relaciones más sanas, más amorosas y siempre basadas en el Espíritu de Dios. Entonces, lo importante de todo esto es que te rindas, que te des la oportunidad de sentir, que te des la oportunidad de experimentar, que te des la oportunidad de vivir. Y de vivir no solamente las cuestiones físicas, sino vivir también tu espiritualidad, de fomentar tu espiritualidad, de cultivar tu espiritualidad, reitero, a través de cualquier práctica que tú quieras. Si es la meditación, si es el yoga, si es la cábala, un curso de milagros o la metafísica, lo importante es que tú te des la oportunidad de experimentar la diferencia entre pensar desde tu mente unificada y pensar desde la mente del ego. Entonces, ríndete a sentir, ríndete a seguir sanando. Estoy muy, muy orgulloso de ti, porque no todos se atreven a echarse un clavo al interior. Aunque muchos tienen las herramientas a la mano y aunque muchos tienen los recursos a la mano, no cualquiera se avienta a profundizar en sus heridas, sino cualquiera se avienta a profundizar en uno mismo, en sí mismo. Entonces, felicidades, porque diste el primer paso y porque desde mi perspectiva ya estás más del otro lado. Sigue trabajando, sigue preparándote, sigue sanando, sigue haciendo conexión con tu verdadera esencia, sigue haciendo conexión con el Espíritu de Dios para que te ayude a seguir evolucionando y puedas potencializar tu vida. Reitero, tienes preguntas,
dudas, quejas o sugerencias, estoy totalmente abierto a escucharte y con la total disposición de responder a las mismas. Gracias por ver este video y gracias por hacer este gran taller. De corazón a corazón, bendiciones. Hasta la próxima.